A continuación, ortopedia y traumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ortopedia y Traumatología, un programa enfocado a la salud y prevención de enfermedades del sistema músculo-esquelético, con la conducción del doctor Marcelo Bonilla López. Ortopedia y Traumatología. Buenos días. Vamos a continuar con los traumatismos que se producen en el organismo. Ahora nos tocaría hablar sobre las fracturas del húmero, las fracturas de la diáfisis del húmero, del eje medio del brazo, ¿no? Y que son las que se van a encontrar en la diáfisis del húmero, respetando, sin que se produzca ninguna lesión a nivel del hombro o del codo. Estas son las lesiones que nos interesa por ahora. Es útil clasificar estas fracturas de acuerdo a la altura que se produce esa. Así vemos en el tercio proximal del húmero, las fracturas pueden producirse por encima de la inserción del pectoral mayor. Estas fracturas nos van a dar y nos van a indicar que la fractura se produce a ese nivel por la desviación que va a producir esta fractura, una abducción del extremo proximal y una aducción del extremo. O sea, la fractura va a darnos una deformidad en varo, nos va a arquear prácticamente el brazo, ¿no? Y va a producir igual los mismos síntomas que produce ahí. Así vemos también cómo el pectoral mayor le va a jalar a y el deltoides que se está insertando a nivel de la B deltoides, acá a nivel del brazo, de la diáfisis, ¿no? Va a producir una abducción de esta fractura. Así nos interesa mucho saber eso. También es importante la clasificación en el tercio medio, que vamos a ver fracturas que se van a clasificar como vimos en las primeras presentaciones, ¿no? En una fractura transversa, pueden ser unas fracturas oblicuas, puede ser una fractura segmentaria, una doble fractura que tiene un segmento intermedio libre prácticamente a ese nivel. O también podemos clasificar las fracturas igual en fracturas abiertas y en fracturas cerradas. También en este caso, y debido sobre todo en las fracturas del tercio medio, tenemos que examinar muy bien el nervio radial. Vamos a ver que decíamos que el nervio radial nos produce la extensión de la muñeca, la extensión de los dedos. Entonces, la fractura en que vemos que hay una parálisis con una muñeca caída, con los dedos caídos y que no pueden extender, eso nos va a hablar de una lesión complicada ya con una lesión nerviosa, o también puede ser, porque están viajando prácticamente juntos. Regáleme la segunda. Vamos a ver cómo tanto el nervio en un lado como la arteria radial están pasando por la cara posterior. En el canal de torsión del húmero, en la cara posterior, está íntimamente pegado. Está pegado el nervio radial al húmero. Entonces, muchas veces la fractura puede llegar a producir una lesión del nervio radial o una lesión de la arteria. Entonces, vamos a examinar. Lo primerito que vamos a pedir en una fractura del húmero, vamos a pedir que
extienda la muñeca y que extienda los dedos de esto, ¿no? E igualmente vamos a ver la circulación, la coloración de los dedos, el llenado capilar en los dedos que nos va a indicar que hay una integridad de la arteria debido al llenado. Vamos a ver el llenado, o sea, si aplastamos, si presionamos esto, vemos cómo empalidece, se pone blanco la punta del dedo y al momento de soltarle, nuevamente se vuelve a llenar y se vuelve a poner rosado ese dedo. La siguiente, por favor. Vemos el pectoral mayor, cómo va a aducirle, va a cerrar prácticamente al extremo proximal, mientras que el extremo distal se está abriendo, debido a la inserción del músculo deltoides. Vamos a ver cómo estas fracturas también debemos indicar que, aunque no es muy frecuente, pero se ve también en los niños, en los recién nacidos, sobre todo por un trauma obstétrico. Al momento de pasar por el canal, al salir el niño, va a producirse, por hacer una maniobra o algún movimiento brusco, se va a producir una fractura a nivel del húmero. Fracturas que, si bien son escandalosas porque hay una deformidad bastante grande en el niño recién nacido, ¿no? Y le produce mucho dolor y está llorando el niño, ¿no? Vamos a decir que, si bien no hay una lesión del nervio radial, si no existe la lesión del nervio radial, es una fractura que cura rápidamente con una inmovilización, con vendaje, vendándole el tórax o haciendo una tracción del miembro, va a producir una curación bastante rápida. Entre 10 y 15 días vamos a ver que el niño ya puede mover su miembro y está consolidada la fractura. Si bien puede quedar una angulación, esto vamos a ver que muy rápidamente, con el crecimiento del niño, se va a corregir, y en poco tiempo vamos a ver que ya ni siquiera existe una idea prácticamente de que haya habido una fractura en ese miembro, en ese hueso. El tiempo que vamos en un adulto, el tiempo que va a producirse la curación, decimos que es entre 8 semanas y 8 y 12 semanas. Y asimismo la rehabilitación que va a recibir este paciente va a ser entre 12 semanas y 16 semanas que se van a producir, que van a realizarse esta rehabilitación. La siguiente, por favor. Vemos los tratamientos, cómo vamos a tratar estas fracturas. Bien sea, si bien en todas las fracturas vamos a tratar de hacer una reducción incruenta, una reducción sin operar, vamos a ver que vamos a colocar un yeso tóraco-braquial que, si bien la indicación es que debemos abducirle a 90 grados y abrir el brazo a 90 grados, vemos que ahí va a haber la acción del pectoral, nos va a angular la fractura, y debemos hacerle en una abducción y una flexión intermedia, una intermedia a 45 grados, con mantener el brazo igual que con una férula de abducción. Igual, si vamos a realizar un tratamiento, hay una angulación y hay un desplazamiento de la diáfisis del húmero, vamos a colocar un yeso colgante, vamos a colocar por debajo de la fractura,
Si la fractura está en el tercio medio, vamos a colocar el yeso por debajo de la fractura con el objeto que nos haga un peso, que nos haga peso, y esto nos lleve a la reducción. Poco a poco vamos a ver cómo se coloca la fractura en su sitio. Y ahí recién vamos a colocarle con inmovilizarle, bien sea con un yeso o con un vendaje blando, un belpó, pegando el brazo al miembro. Tenemos que tener las radiografías semana a semana, las primeras 2 semanas por lo menos, para ver que no haya desplazamiento ni que se haya movido el foco de fractura. Vamos a tener que mantener esta fractura en su sitio, manteniendo el vendaje. Y vamos a ver que esta fractura se mantiene y va a curar rápidamente, o sea, en el tiempo adecuado, va a curar esta fractura en una forma, va a producirse un callo. Es una forma secundaria la curación de esto, porque hay movimiento en el foco de fractura y va a producir un callo abundante, un callo grande alrededor de esta fractura, del foco fracturario. La siguiente, por favor. Vemos una fractura en la cual se ha producido un desplazamiento y vemos que no logramos colocar la fractura en su sitio. ¿Por qué? La razón puede ser una, ¿no? La interposición de músculo, la interposición del nervio radial, que decíamos está a este nivel, a nivel del canal de torsión, puede introducirse entre los 2 fragmentos, y vamos a ver que eso nos impide el que se adoce la fractura, el foco fracturario, los fragmentos fracturarios se adocen el uno al otro y vaya a producir una curación. En estos casos nos vemos obligados a realizar el tratamiento abierto. La siguiente, por favor. Un tratamiento abierto. Vemos cómo aquí hacemos con una férula un desplazamiento y vemos cómo con esta férula vamos a colocar un yeso, bien sea alrededor, o un yeso cerrado, ¿no? Y vamos a ver cómo la curación se produce en poco tiempo. A 4 semanas ya vamos a ver un callo alrededor. Es una curación fracturaria secundaria en la cual va a producirse un callo exostóxico, un callo grande alrededor de la fractura. Vemos igualmente un tratamiento con una férula y la curación secundaria, la curación con una ligera angulación, pero que no va a dar ninguna alteración a la función. Vamos a ver cómo el miembro, al rato que haya la consolidación, va a producir un movimiento completo del hombro, o sea, la abducción pasiva de 180 grados, la flexión pasiva de 180 grados, la extensión pasiva de 90 grados, de 70 grados, ¿no? Y la rotación de 90 grados externamente y de 70 grados hacia el lado interno. La siguiente, por favor. Vemos una fractura con un tercer fragmento, que decíamos también es posible, que con una férula se ha colocado en su sitio, y vemos a las 4 semanas que hay un callo exostóxico, un callo grande a nivel de los extremos de la fractura. La siguiente, cuando no logramos realizar esta unión de los fragmentos o una reducción de la fractura, nos vemos obligados a abrir esto. Muchas veces no necesariamente abriendo el foco de fractura en el sitio de la fractura. En este caso abrimos en el lado, en el extremo superior, en el extremo proximal de la fractura, y vamos a introducir un clavo
radiográficamente, controlando radiográficamente, ¿no?, con un intensificador de imágenes, vamos a colocar un clavo que nos va a estabilizar la fractura, aquí en este caso una fractura oblicua, y que nos va a producir un callo. Si no fijamos los extremos del clavo hacia arriba y hacia abajo, va a darnos una curación secundaria, con un callo exostóxico, con un callo grande alrededor de la fractura. Pero, la siguiente, por favor. Si colocamos la fijación de este clavo dentro, nos va a estabilizar el foco de fractura, y este foco de fractura va a realizarse, no va a realizar un movimiento, va a estabilizar las rotaciones del foco de fractura, y vamos a ver que cura con un callo primario, un callo que no va a ser perceptible a nivel del foco de fractura, sino que va únicamente a unirse con un hueso laminar. La siguiente, por favor. Vemos una fractura en el tercio medio, justamente en el sitio donde está el canal de torsión, por donde está pasando el nervio radial. Entonces vamos a hablar y tener cuidado, que si vemos esta radiografía, vamos a examinar el nervio radial. Si no hay, o si hay una lesión, vemos una lesión del nervio radial, vamos a tener que inmovilizar esta fractura del miembro, pero además tenemos que inmovilizar la muñeca en extensión con el objeto de que se realice la curación del nervio radial. Si es que vemos que esta se produce después del intento de reducción o después de la cirugía, bueno, tenemos que entrar y revisar ese nervio radial, hacer una neurolisis, y si es que hay una sección, una sutura del nervio, o una transferencia muscular o una transferencia de nervio, con el objeto de realizar la curación. La siguiente, por favor. Igualmente, tenemos aquí una fractura estabilizada, para lo cual usamos una placa ancha, y vamos a inmovilizar a cada lado del foco de fractura por lo menos con 6 costicales vamos a tomar, 3 tornillos que vamos a colocar a cada lado de la fractura. Vamos a colocar una placa ancha y vamos a realizar una compresión para mantener esta fractura, y una vez estabilizada esta fractura sin movimiento, vamos a ver que esto cura en una forma primaria. El callo no se va a ver. A las 2 semanas, ya el primer día de la fractura, ya vamos a ver que el hematoma que se encuentra ahí va a ser invadido por células progenitoras, prácticamente los osteoblastos, que van a llenarse de osteoblastos a ese nivel, y van a formar el hueso laminar a este nivel, que va a producir la unión de la fractura. La siguiente, por favor. Vemos otro de los métodos, y sobre todo en las fracturas expuestas, en las fracturas que hay una lesión de la piel, una lesión tisular, una lesión muscular. Vamos a ver que podemos utilizar un tutor externo que vamos viendo que va a estabilizar esos clavos que están atravesando, y que tenemos que tener cuidado al momento de introducirlo, de no producir un daño del nervio radial. Entonces vamos a producir con estos clavos que quedan hacia afuera de la piel, vamos a unir con una barra que va a quedar aquí afuera en el miembro, ¿no?, con el objeto de estabilizar esta fractura. Igualmente, la curación de esta fractura va a ser en una forma secundaria, y se va a producir un callo exuberante a nivel del foco de fractura. Utilizamos este tipo de tratamiento en los pacientes que tienen una herida, decimos, o también en fracturas multifragmentarias, en las cuales no podemos realizar un rompecabezas y unir las fracturas ahí, y con el objeto de no desvitalizar el hueso, vamos a colocar un tutor externo. O puede ser incluso un tratamiento
primario, un tratamiento que vamos a realizarlo o mantenerlo hasta que cure la herida que produjo el accidente de tránsito, el accidente por arma de fuego o lo que quiera, ¿no? Que va a producir una herida bastante grande a nivel del miembro, hasta que cure, y una vez que haya curado esta herida con la limpieza, la sutura de músculos y de la piel, vamos a colocar bien sea una placa o un clavo endomedular, bien sea por arriba, desde arriba, o bien sea desde abajo, introduciendo el clavo desde la parte distal por encima de la fosita. Vamos a introducir un clavo que nos va a mantener la fractura ahí. Esta fractura, ya les digo, entre el primer y segundo día vamos a ver en el foco de fractura la estabilidad, que no vamos a ver mayor cosa, radiográficamente no se ve nada prácticamente, sino el foco fracturario y el control que tenemos que hacer radiográfico, tanto en el sentido antero-posterior y lateral o transtorácico, una radiografía que nos va a mostrar el húmero a través del tórax. A través del tórax nos va a mostrar que no se ha movido el foco de fractura, que no hay desplazamiento y que está fija la fractura. Entonces vamos a ver que en esta es un hematoma el que vamos a ver primariamente, y pues secundariamente, pasada la semana, ya vamos a ver la invasión de las células inflamatorias, de los osteoblastos, que van a producir ya un foco lamelar. Y recién a las 4 o 5 semanas vamos a empezar a ver el callo óseo y la unión de la fractura. La inmovilización, tenemos que tener en cuenta la edad del paciente también. Vemos cómo en un paciente de edad avanzada no nos permite realizar inmovilizaciones muy prolongadas, debido a que el daño que puede producir o la incomodidad que produce el peso del yeso no nos permite realizar eso. Entonces nos vemos obligados también a realizar tratamientos quirúrgicos. Eso sería respecto a las fracturas diafisares. Les esperamos la próxima semana para ver las lesiones a nivel del codo y del antebrazo. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ortopedia y Traumatología, un programa enfocado a la salud y prevención de enfermedades del sistema músculo-esquelético, con la conducción del doctor Marcelo Bonilla López. Ortopedia y Traumatología,